Jesús decía, ¿no? Que la Biblia era, o el buen estudioso de la Biblia era como un padre de familia que revisa los tesoros y encuentra cosas nuevas y cosas viejas, digamos, ¿no? Cosas que ya sabíamos y cosas nuevas. Un maestro nos decía, la Biblia tiene superficie pero no tiene fondo, Mm. en el sentido de que nosotros siempre podemos acercarnos a la Biblia y encontrar en ella, digamos, la revelación de Dios, ¿no? Para eso se requiere un estudio profundo, estudio pensado. Como cristianos creemos que es importante la oración en todo estudio de la Biblia, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Jesús mismo prometió, ¿no? Que el Espíritu Santo guiaría a sus creyentes a toda verdad. Entonces creemos que cuando yo me acerco a la Biblia, no solamente es un estudio intelectual, sino también es un estudio espiritual, es decir, que habla a mi naturaleza como ser humano, que me habla a mis necesidades, y el Espíritu Santo usa todos estos principios que ahora ya llegan a formar parte de mi manera de pensar en cada una de las decisiones que yo estoy tomando, ¿no? Yo me enfrento a un problema de la vida y entonces en ese problema tengo que tomar una decisión, tengo que calcular bien mi decisión y el Espíritu Santo de alguna manera habla a mi conciencia y me dice, este es el camino, ve por acá, ¿no? Lo analizo, ¿no? Desde luego también busco el consejo de cristianos maduros, gente que ha estudiado también la Biblia, que ha entendido las Sagradas Escrituras, que comprende los principios bíblicos, ¿no? Gente que ha crecido en este sentido y conversamos, dialogamos y encontramos alguna solución. O bien, también la oración misma me ayuda. La Biblia nos habla de que la oración, cuando yo me coloco de rodillas y converso con Dios, Dios se comunica conmigo también, ¿no? De alguna manera impresiona mi mente, impresiona mi corazón para entender el principio y guiarme en esa decisión que tengo que tomar. Sí, hablando de esta relevancia y el significado que tienen las personas y nosotros, fíjate, yo tenía alrededor de 8 años y me acuerdo, me acuerdo mucho de que mi familia, que es una familia grande de 7 hermanos, padre y madre, se acaban de bautizar, si mal no recuerdo, 3 de mis hermanas. Pero se estaban bautizando en una iglesia un poquito lejana, pues para que mi papá no se diera cuenta, porque mi papá tomaba, fumaba, era una persona gruñona, sobre todo cuando le decías algo de la religión, gruñón, o sea, le tenían miedo decir, papá, nos vamos a bautizar. Entonces me acuerdo yo, que soy el menor de la casa, a 7 u 8 años, que venimos regresando, caminando, no teníamos coche, y en la casa, que es su casa, ¿verdad? La casa que es de mis padres, estaba mi papá fuera sentado sobre su máquina de soldar, él se dedicó a la soldadura, y bueno, todos empezaron a poner nerviosos, menos yo porque era el pequeño, y yo era el consentido, por así decirlo. Siempre el pequeño. Y se ponían nerviosos, ahora lo entiendo de adulto, porque mis hermanas se acaban de bautizar y no saben cómo decirle. 2, porque era la hora de comida y por alguna razón mi papá estaba afuera y no adentro comiendo. Y no había Número 3, porque estaba afuera y no había llaves quien le abriera, entonces él estaba irritado. Entonces empiezan a comentar, mi mamá, déjenme, yo manejo esto, íbamos acercándonos caminando, nadie le diga nada, yo quiero decirle, vamos a hacerlo con cautela, y cuando menos esperó, yo salí corriendo, papá, me fui con mi papá y le dije, tal, mis hermanas se acaban de bautizar, yo emocionado, David. Entonces mi papá pues se molestó bastante, fueron momentos muy tensos. Ajá. Nunca fue violento, gracias a Dios, pero sí violento al grado de pegar o de... No, gracias a Dios no, pero sí... Manifestaba su ira. Exacto, iracundo, entonces la pasamos mal ese día, pasó un poquito de tiempo, hubo una semana de oración, una semana de evangelismo, y me dijeron a mí, porque yo era como que el puente, porque a mí me consentía y no me decía que no. Oye, ve, invita a tu papá porque va a haber una semana de evangelismo. Entonces yo fui y le dije, y pasa mi mamá y le dice, ¿qué, no vas a ir? No, que lo quieres mucho, y le empieza a decir este diálogo de papás, ¿verdad? Total, que al final para no hacer una historia larga, empezó a recibir estudios, es una anécdota de ahí de la familia que nos da mucha risa, que nos acordamos de la última cerveza que él se tomó y que dijo, esta es la última. Mi papá era una persona que mi mamá tenía que ir por él a donde estaba ya tirado, borracho, ¿no? Y tenía que traer literal. Por eso a veces yo digo, es que no, hay personas que dicen, no puedo cambiar. Yo no sé, a veces queremos ver grandes milagros de que, no sé, pues se abre la tierra o que se abre el mar.
Pero el milagro que yo veo allí es como mi papá cambia en automático su forma de ser, dejó los vicios porque eran vicios, David. Sí. Eran vicios y es lo que ya en mi adultez me sorprende. Eran vicios. Entonces, Quienes han estado en adicción saben lo fuerte que es eso. Eran vicios que lo estaban hundiendo y hundiendo. Ujú. Fue un antes y un después radical. Entonces ahí yo veo que cómo la palabra de Dios entra a su vida una semana y después de la semana se hace el llamado y luego él mismo pidió que intensificaran y profundizaran en la Biblia. Él abraza el evangelio y él se bautiza y a partir de ahí un hombre totalmente diferente. Imperfecto como nosotros, Claro. ¿no? Pero las luchas, claro. sí. Después de ahí, pues mis recuerdos de un niño de 10 años, la anécdota esa fue como a los 7 u 8, pero de 10 años en adelante es un papá muy diferente, un papá que gozaba ser diácono en la iglesia, un papá que al ser herrero, ¿verdad? Él no escatimaba en ofrecer recursos y acercar, por ejemplo, sillas. De hecho, hay algunas iglesias en donde todavía voy, a veces me invitan a predicar y veo las sillas que hizo mi papá y me llena de mucho entusiasmo y gozo. Y me acuerdo del versículo de Apocalipsis 14 que dice, más sus obras con ellos siguen, ¿no? Sí. Total, que desde lo que él sabía hacer de su oficio, de su pensamiento, de sus capacidades, él buscó ser también luz, ¿verdad? Para otros, pero... Ayudar, servir. Uh-huh. Exacto, pero yo regreso a la Biblia. Sí. El poder transformador. Y es el pasaje que leímos al principio, ¿no? De 1 Timoteo 3:16, ¿no? Que toda la escritura es inspirada, ¿no? Por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, dice la Biblia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia fue escrita para ser sabios para salvación, para encontrarnos con Dios, conocer a Dios, quién es Dios. Por eso... yo siempre digo, ¿no? A mí me gusta predicar, pero más que predicar me gusta enseñar, ¿no? Pero no le pido a las personas que sigan lo que yo enseño, sino vayan a la Biblia, estudien la Biblia por ustedes mismos, analicen la Biblia, entiendan la Biblia porque es la forma en que Dios se ha revelado a los seres humanos, ¿no? Podemos debatir si ustedes quieren otra cosa, pero la Biblia Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, a través de ella lo comprendo. No solamente comprendo a Dios, sino que comprendo la voluntad que decimos nosotros, las expectativas que Dios tiene para mí como ser humano, para mí como persona, los valores, los principios que Dios quiere con los que yo rija mi vida, ¿no? El salmista David lo decía, tu ley es dulce como la miel es agradable, ¿no? Porque cuando yo aplico estos principios en mi vida, entonces empiezo a ver esos resultados que estamos viendo. Y no es una obra que yo solamente realice. Aunque yo pongo mi voluntad, yo decido, ok, voy a seguir este principio, el Espíritu Santo fortalece esa decisión, usa esa decisión para transformar mi carácter, que al final de cuentas es una de las cosas, o uno de los aspectos o de las dimensiones del ser humano más relevantes, el carácter. Exacto.